Hola, ¿qué tal colombianos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre la cachetada que le pegó Noticias 1 al uribismo y a medios de comunicación como Caracol Televisión y RCN. Colombianos, empecemos recordando que solo hace algunos días el país recibía la triste noticia de que Noticias 1 salía del aire, supuestamente porque no tenían rating ni presupuesto para mantenerlo, y a partir del 2020 Noticias 1 desaparecía del Canal 1. Obviamente esto generó preocupación en el país porque es uno de los mejores noticieros que tiene Colombia en cuanto a su independencia y rigurosidad para hacer las investigaciones en contra de políticos corruptos de este país, y por eso muchos de ellos querían que Noticias 1 saliera del aire, y hasta en redes sociales estaban apoyando un hashtag que invitaba a no ver a Noticias 1, pero este domingo este noticiero le pegó una cachetada al uribismo que quedaron todos atulampados, y a medios de comunicación como Caracol Televisión y RCN, que ellos estaban haciéndole presión a los que pautan en estos canales para que no pautaran en Noticias 1, porque si no les iban a triplicar el precio de la pauta, por ejemplo en Caracol Televisión, y todos ellos quedaron, yo creo que sorprendidos con lo que pasó este domingo, porque el país entero se volcó a apoyar la independencia periodística y dejaron callados a los uribistas y le pegaron esa cachetada a RCN y a Caracol Televisión, y por eso todos están desesperados porque Noticias 1 sí tiene el rating que ellos no están teniendo. Y vamos a empezar a analizar qué es lo que ha sucedido con todo este tema, porque primero hay que decir que el uribismo y el Centro Democrático con Álvaro Uribe Vélez, desde antes de que Iván Duque llegara a la presidencia, ya estaban amenazando con sacar a Noticias 1 y a Canal 1 del aire, porque son los que hacen las verdaderas investigaciones en contra de la corrupción del uribismo. Y por ejemplo, en el 2018 Álvaro Uribe les decía: Daniel Coronel, político y contratista de Santos, tiene pánico y con razón. Un gobierno de Iván Duque manejará con transparencia las concesiones de televisión, amenazando directamente a Daniel Coronel con cerrar Noticias 1, pero lo que no esperaban es que el país está apoyando a estos medios de comunicación que sí hacen el verdadero trabajo y no lamen las suelas del gobierno y del uribismo como sí hace Caracol Televisión y RCN, que eso es conocido por todo el país. Y empecemos analizando qué fue lo que sucedió este domingo. Como dijo María Antonia Pardo, claro que podemos salvarlo, vean los números. Mientras a esta hora Noticias RCN tenía 98 visitas en el transcurso de 2 horas, Noticias 1 llegó a tener 13.000 personas conectadas por YouTube durante la transmisión en vivo. Ánimo y berraquera, nadie dijo que sería fácil, porque todos empezamos en las redes sociales a invitar a ver a Noticias 1, y resulta que se rompieron récords de audiencia en Noticias 1 a través de internet. Por ejemplo, en vivo tuvieron más de 13.000 personas que ni siquiera youtubers con gran cantidad de suscriptores llegan a esa cantidad de personas viéndolos en vivo, pero Noticias 1 lo logró, es decir que rompieron su propio récord y el récord de los medios de comunicación en el país, porque ninguno llega a esa cantidad de visitantes en vivo. Por ejemplo, Noticias RCN tenía solo 98 visitas en 2 horas, como decía Nani Pardo, lo que evidencia que no tienen rating y deben estar asustados, y por eso se están confabulando con el uribismo para sacar a Noticias 1 del aire, porque en redes sociales sí tienen el apoyo de muchos colombianos y muchos también nos sentamos a ver el noticiero en televisión, y por eso pues están empezando todas esas campañas de no ver a Noticias 1, como lo están haciendo muchos uribistas, que ahorita vamos a ver que Ernesto Macías estaba promoviendo ese tema porque lo están investigando verdaderamente. Y si ustedes analizan Caracol Televisión, RCN, entre otros, donde hacen esas graves investigaciones como sí hace Noticias 1, que saca a relucir toda esa corrupción, como vimos con lo de Brecht, como vimos con lo de Jorge Enrique Pizano, como hemos visto con lo de Álvaro Uribe Vélez, como hemos visto con lo de Ernesto Macías, entre otros. Y ahorita vamos a ver algunas de las notas que le causan temor al uribismo y por eso están invitando a no ver Noticias 1. Pero la cachetada que le está pegando a los otros medios de comunicación que le lamen las suelas al gobierno es bastante grande. Por lo menos, como dice Jorge Acosta, que es uno de los que trabaja en el Canal 1, inmejorable ejercicio digital, muchas gracias por elegir la independencia, yo veo Noticias 1, por si se lo perdieron, aquí lo pueden ver. 137.000 personas vieron la emisión en vivo en redes sociales, algo que Noticias RCN y Caracol Televisión no podrán igualar en estos medios de comunicación digitales, y muchas personas se volcaron a apoyarlos, como Luis Ernesto Gómez, que dijo: porque la frágil democracia colombiana necesita un cuarto poder en el periodismo independiente. Y Claudia López dijo: hoy siempre el periodismo independiente como el de Noticias 1 podrá contar conmigo como ciudadana. Rosabel dijo: la hermosa sonrisa y conmovedora mirada de Mabel Lara, expresándole al país su agradecimiento por el apoyo a la red independiente, no tiene precio. Y es que la
la cachetada que le dieron a los uribistas y a los medios de comunicación lamezuelas es bastante grande y deben estar preocupados porque Noticias 1 sí está recibiendo el apoyo que se merece. Y Jorge Acosta volvió y dijo: quería contarles que con corte a las 7 de la mañana de este 9 de septiembre, el reporte que tengo es que vamos en más de 400.000 reproducciones en nuestra emisión de domingo en todas las plataformas, proyección para el final del día 600.000, maravilloso, muchas gracias, yo veo Noticias 1, pero ¿cuál es el miedo de todos estos uribistas? Porque Noticias 1 siga al aire. ¿Y por qué están invitando a no ver Noticias 1? Porque esa es la campaña que están iniciando en redes sociales los uribistas. Pues nada más miren la emisión de este domingo, en donde se evidencian las notas que sí son investigativas y que sí le importan al país. Por ejemplo, esta en donde el Centro Democrático hizo todo lo posible para evitar el control político en contra de su ministra. El debate en el que el senador Jorge Robledo expuso los conflictos de competencia que según su análisis tendrían la ministra de Transporte y la vicepresidenta frente al Grupo Aval no pudo concluir. Iván Serrano. Mabel, la bancada del Centro Democrático hizo todo lo posible para que se truncara a través de 3 estrategias diferentes. En el debate, el senador del Polo Jorge Enrique Robledo pidió la renuncia de la ministra de Transporte Ángela María Orozco, según él por haber violado el régimen de inhabilidades y por la fallida gestión en la que el gobierno pretendía pagarle a los bancos que prestaron dinero al proyecto de Ruta del Sol 2 1.2 billones de pesos, días antes de que se conociera el fallo del laudo arbitral adverso a Odebrecht y al Grupo Aval. Y mientras el tribunal estaba por fallar, Marta Lucía Ramírez y la ministra del Transporte andaban reuniéndose con los banqueros a ver cómo cuadraban ese negocio de los 1.2 billones de pesos. Robledo relató la estrecha amistad de la ministra Orozco y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, amistad que según él trascendió a los negocios en una empresa llamada RIO, quienes entre sus clientes estaban bancos del Grupo Aval, a quienes se les proyectaba pagar parte de los 1.2 billones como supuestos terceros de buena fe. Esa empresa, por lo menos hasta septiembre, hasta agosto de este año, en su publicidad, que la bajaron, la escondieron, pero nosotros alcanzamos a verla, dice la publicidad que entre sus clientes están el Banco de Bogotá y el Banco de Occidente del Grupo Aval, acreedores del negocio de la Ruta del Sol. A ellos les iban a regalar parte de esta plata. Robledo recriminó que la ministra no se hubiese declarado impedida y dijo que ella era una cuota de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien según él, al igual que Néstor Humberto Martínez, hizo su carrera al lado del Grupo Aval. En el año 93 creó la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo como abogada y fue representante legal de esa Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo. En el año 94 fue asesora jurídica de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entre junio del 2005 y junio del 2006 fue miembro suplente de la Junta Directiva del Banco de Bogotá y en el 2012 ella misma dice que fue consultora nuevamente del Banco de Bogotá. El debate estuvo a punto de interrumpirse cuando el Centro Democrático pretendió que el ex candidato, también salpicado en el escándalo Odebrecht, Oscar Iván Zuluaga, interviniera. Incluso Robledo tuvo que pedirle al senador Álvaro Uribe que se sentara y dejara proseguir con el debate. Le agradecería al doctor Uribe que nos permitiera terminar. Pero es que hay que respetar a los oradores, así se demoren, doctor Uribe, y así no le guste, pero es un mínimo de caballerosidad en este asunto. Bueno, entonces, siéntese. Al final, senadores del Centro Democrático abandonaron el recinto y así el debate se suspendió por falta de quórum. O donde revelan la cara de los testigos para la indagatoria de Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia, o la jugadita del abogado de Ernesto Macías para ayudarlo en el proceso que se adelanta en su contra en la Corte también. Entonces todo esto es el miedo que tienen los uribistas, porque Noticias 1 sí les hace serias investigaciones que los deja mal parados y el país empieza a abrir los ojos para darse cuenta qué tipo de políticos es que están eligiendo, y por eso es el miedo e invitan a no ver Noticias 1. Por lo menos esta es una de las cosas que el uribismo no quiere que el país conozca, pero que Noticias 1 sí revela, como por ejemplo la libertad de prensa, que estamos cerca a Venezuela. Estamos muy pegados a Venezuela en cuanto a la restricción de libertad de prensa, tanto que decían que nos íbamos a volver como Venezuela con Gustavo Petro y terminamos volviéndonos como Venezuela con Iván Duque y el uribismo, y esto es lo que no quiere el uribismo que el país conozca. Y además salió Ernesto Macías a decir lo siguiente: me cuentan que el noticiero de Coronel publicó una versión tergiversada sobre la defensa jurídica de mi abogado, doctor Juan Carlos Noboa, ante la Procuraduría. No veo Noticias 1 y es lo que están promoviendo, porque Noticias 1 está investigando estos temas que ellos
no quieren que el país conozca y les da mucho miedo. Pero resulta que cuando nosotros en redes sociales estábamos invitando a que no vieran RCN, estos mismos uribistas como Ernesto Macías salieron a criticarnos y a decir que ay no, que eso era muy grave para la libertad de prensa, que eso no lo deberíamos hacer en el país, que así no eran las cosas, y miren cómo están haciendo ahora invitando a no ver Noticias 1 porque los están investigando fuertemente. Y hay que recordar que Noticias 1 también